Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas tardes. Matt Gaetz renunció a su nominación para fiscal general de los Estados Unidos. Gaetz era una de las primeras apuestas del presidente electo Donald Trump para su nuevo gabinete. La decisión llega en medio del escrutinio público después de las denuncias en su contra por presuntos encuentros sexuales con una adolescente de 17 años. María Molina está en Washington, D.C. con lo último. La controvertida nominación de Matt Gaetz como fiscal general llegó a su fin. El excongresista de Florida, a quien el presidente electo Donald Trump nominó para liderar el Departamento de Justicia, retiró su nombre de la consideración, pues según reconoció, se convirtió en una distracción. No hay tiempo que perder en una pelea innecesariamente prolongada en Washington, aseguró Gaetz en X. Gaetz enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada, que incluyen relaciones sexuales con una menor de edad y uso de drogas ilegales. Estas acusaciones, que él niega, son objeto de una investigación del Comité de Ética de la Cámara de Representantes. Donald Trump reaccionó a través de la red social Truth. Lo estaba haciendo muy bien, pero al mismo tiempo no quería ser una distracción para la administración por la que siente gran respeto. Gaetz dice haber tomado la decisión de retirarse después de recibir comentarios reflexivos de parte de senadores en el Capitolio durante una reunión para discutir su nominación. Eso simplemente resuelve el asunto. Pasamos a lo siguiente. El presidente Trump presentará otro nombre y podemos seguir con la tarea, aseguró el congresista republicano Nicholas Langworthy. No será el fiscal general, pero ese nunca iba a ser el caso, dijo el senador John Fetterman del partido contrario, el demócrata. A pesar de que representantes a la Cámara bloquearon la publicación del informe del Comité de Ética, según CNN, este comité habría sido informado de un segundo encuentro sexual con una joven de 17 años. Ahora la pregunta es, ¿a quién nominará Donald Trump como fiscal general? Y se empieza a hablar de varios nombres, por ejemplo, quien fuera su abogado defensor Todd Blanche, o el senador de Utah, Mike Lee, o el fiscal general de Texas, Ken Paxton. En Washington, María Molina, Univisión. También hay polémica por la designación de Linda McMahon para la Secretaría de Educación. 5 demandantes alegan que ellos eran menores de edad cuando McMahon era directora ejecutiva de la WWE, de lucha libre, y ella fue negligente y no los protegió cuando un empleado ya fallecido abusó de ellos. Hay más nominaciones en medio de la controversia. Por un lado, la acusación de supuesto abuso sexual del nominado para la Secretaría de Defensa, Pete Hegseth, y también la preocupación por los planes de Elon Musk y Vivek Ramaswamy de reducir el número de empleados públicos en varias secretarías. Pedro Rojas también está en Washington y nos reporta. En los pasillos del Congreso, el polémico nominado a la Secretaría de Defensa, Pete Hegseth, se defendió del reporte policial que reveló que fue investigado por presuntamente asaltar sexualmente a una mujer en California en 2017. El caso fue totalmente investigado y he sido completamente librado de culpa, destacó. En la capital de la nación, poco a poco crece la expectativa sobre qué pasará con decenas de edificios federales que han estado mayormente vacíos desde la pandemia del COVID-19 y la mayoría de los empleados labora de manera virtual. Es un gasto de impuestos y esos edificios cuestan mucho dinero para mantener cada mes y cada año. Vamos a recortar gastos excesivos, dijo Vivek Ramaswamy, quien junto al magnate Elon Musk han sido nominados para dirigir un nuevo departamento de eficiencia del gobierno. Musk ha señalado: las agencias del gobierno federal están utilizando en promedio solo el 12% del espacio en sus oficinas centrales de D.C. El Departamento de Agricultura, con espacio para más de 7.400 personas, promedió 456 trabajadores cada día, 6% de ocupación. ¿Por qué se gasta el dinero de los contribuyentes estadounidenses para mantener edificios vacíos? La alcaldesa de Washington, D.C. dice que urgirá al próximo gobierno que retorne a los trabajadores a sus oficinas. El trabajador federal Elías García tiene temores. No pueden eliminar las plazas. El economista Sergio Ursúa dice que los cambios deben hacerse con cautela. Conducir un proceso de modernización del Estado en forma ordenada, no traumático,
Otra consecuencia segura puede ser la caída de empleos en el sector de servicio, mayormente integrado por minorías. Y es que Moss y Ramaswamy insisten en que el uso y ocupación de estos edificios federales, que han permanecido mayormente vacíos en los últimos años aquí en la capital de la nación, podría cambiar drásticamente a partir del próximo 20 de enero. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene lideraría un subcomité que trabajará con el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido precisamente por Musk y Ramaswamy. Taylor Greene dice que supervisará los salarios y gastos públicos y promete investigar el derroche de dinero y dejar en evidencia a quienes considera innecesarios en la administración. Hablemos ahora de lo que pasa en la frontera. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó lo que llamó trato criminal hacia los migrantes y anunció que su gobierno trabaja en una estrategia para enfrentar posibles deportaciones masivas durante el nuevo mandato de Donald Trump. Entre tanto, organizaciones de derechos civiles y gobiernos fronterizos en Estados Unidos se preparan para las estrictas políticas migratorias que podrían afectar a millones de familias. Francisco Cobos está en Texas y nos cuenta lo que está pasando. Pasan los días y en Texas crece el temor ante la amenaza del presidente electo Donald Trump de iniciar deportaciones masivas tan pronto y tome posesión el próximo 20 de enero. Organizaciones civiles en todo el estado convocaron a la comunidad migrante a cursos y talleres de capacitación para estar informados sobre sus derechos ante lo que llamaron una embestida antiinmigrante. Prepararlos de que no deben de contestar absolutamente nada ni conversar con cualquier agente de migración federal o policía estatal. El temor es fundado porque el gobernador Greg Abbott ha sido uno de los mejores aliados de Trump en cuanto a política antiinmigrante, en uno de los estados que más dinero ha invertido en militarizar la frontera. Además, Texas es el segundo estado con mayor cantidad de inmigrantes indocumentados después de California, con 1.6 millones de personas. La gente tiene que tener cautela, primeramente, simplemente porque se ha dado el anuncio que va a haber estas deportaciones masivas que quizás usen el ejército y usen la policía estatal para efectuar estos arrestos y deportaciones. Los abogados recomiendan defender sus derechos a pesar de estar frente a una amenaza latente de ser deportado. Las personas tienen derechos. No es como que el gobierno nada más puede llegar a tu casa y vámonos. Si tú tienes un derecho de pelear algo enfrente de un tribunal, tú lo vas a hacer. Organizaciones como el Consejo Migrante para un Cambio están repartiendo miles de tarjetas como esta que tienen escritas acciones a tomar, como no abrir la puerta, no contestar ninguna pregunta de un agente o policía y no firmar ningún documento si no está presente su abogado. Hoy el gobierno mexicano también expresó su rechazo a las anunciadas deportaciones masivas. No estamos de acuerdo en que se trate a los migrantes como criminales. Abogados y activistas coinciden en que la mejor manera de prepararse para lo que viene es mantenerse informado. En McAllen, Texas, Francisco Cobos, Univisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó la detención en California de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa. Él es un integrante de alto rango del cártel Jalisco Nueva Generación y además yerno de alias El Mencho. Gutiérrez Ochoa está acusado de narcotráfico y lavado de dinero y fingió su propia muerte cuando en realidad llevaba una vida de lujos con una identidad falsa. Romy de Frías tiene los detalles. Se hizo pasar por muerto, pero vivía una vida de lujo. Es lo que aseguran autoridades federales tras el arresto de Cristian Fernández Gutiérrez Ochoa, un reconocido y sanguinario miembro del cartel Jalisco Nueva Generación. Se rompe un eje de esa estructura criminal bastante importante para el cártel Jalisco. Y además recordemos que este hombre es de la suma confianza, de la mayor confianza del Mencho. Un comunicado del Departamento de Justicia indica que Gutiérrez Ochoa fue detenido en Riverside, California. El hombre de 37 años es el yerno de Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como El Mencho. Según documentos judiciales, El Mencho pudo haber ayudado a Gutiérrez Ochoa para fingir su propia muerte, diciéndole a sus asociados que lo habían asesinado por mentir, lo cual ayudó al joven narcotraficante a reunirse con su esposa en Estados Unidos. Recordemos que este hombre pues fue el autor, ¿no? O el que pues logró secuestrar a dos marinos para que liberaran en ese momento a la esposa de El Mencho, Rosalinda González. Autoridades federales indican que el detenido personalmente coordinó el transporte y distribución de aproximadamente 40,000 kilos de metanfetamina y aproximadamente 2,000 kilos de cocaína en México, todos con destino a los Estados Unidos.
Cabe recalcar que aunque el Mencho permanece fugitivo y hay una recompensa de hasta $10 millones para quien dé información que lleve a su captura, cuando el Mencho era solo un joven, fue detenido en 2 ocasiones aquí, en el estado de California. Recordemos a Damaso López Serrano, recordemos también a Damaso López Núñez, quien próximamente va a salir, la propia Chapo diputado Lucero Guadalupe Sánchez López, pues también han estado siempre en esta zona de California. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Las muertes por sobredosis de drogas cayeron un 15%. La DEA cree que se debe a píldoras de fentanilo menos potentes. Este año, la mitad de las pastillas analizadas contenían dosis letales frente al 70% del año pasado. Los expertos dicen que todavía necesitan estudiar más datos. El noreste del país se enfrenta al impacto de un ciclón bomba con vientos destructivos y torrenciales lluvias que han provocado la muerte de al menos 2 personas, cortes de energía y caída de árboles. Las autoridades advierten que vendrán más lluvias, inundaciones y nevadas, mientras un segundo sistema de tormentas amenaza la región. Viviana Ávila nos informa desde Chicago. Gran parte del país es azotado por el mal tiempo con nieve, lluvia, vientos y bajas temperaturas. En la costa oeste del país, los efectos del ciclón bomba continúan. En el estado de Washington se registraron 2 muertes por árboles caídos, una de ellas una mujer de 50 años en un campamento de desamparados. Y es que las ráfagas de viento de más de 85 millas por hora derribaron árboles y el cableado eléctrico dejó sin energía a más de 500,000 de residentes. En el norte de California, la nieve ha cubierto de blanco las montañas y carreteras, pero se esperan deslaves e inundaciones por las fuertes lluvias por el efecto de río atmosférico, una corriente de humedad que fluye hacia la costa como en partes del norte de San Francisco. Hay bastante viento, está muy helado y el agua pues ha sido sin cesar. Y expertos dicen que el mal tiempo para esa región del país se extenderá hasta el fin de semana. En el norte de California seguirá lloviendo de manera intensa y las inundaciones van a persistir. Y estados del medio oeste del país recibieron la primera nevada de la temporada, acompañado de fuertes vientos, lluvia y un descenso drástico de las temperaturas. Illinois, Wisconsin e Indiana fueron impactados por la nieve que tapizó carreteras y redujo la visibilidad. Demasiado, porque ahorita hay mucho tráfico, hay muchos accidentes. Y en las calles, trabajadores limpiaban las aceras. Es un poquito difícil porque el hielo nos complica. Entonces tenemos que tirar sal. El mal tiempo también ha afectado los aeropuertos del país con decenas de cancelaciones y miles de retrasos de vuelos en la semana previa de Acción de Gracias. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión. También en Illinois, la Corte Suprema del Estado anuló la condena del actor Jussie Smollett por supuestamente escenificar un crimen de odio contra sí mismo en Chicago en el 2019. El Tribunal Supremo expresó que sus derechos constitucionales fueron violados cuando fue procesado por segunda vez después de que le fueran retirados los cargos originales en su contra. La Corte Penal Internacional emitió hoy órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa y también contra el líder de Hamas, Mohammad Deif. La decisión surge por acusaciones de violaciones a los derechos humanos en Gaza y el creciente número de personas muertas que ya supera los 44,000. Lourdes del Río nos informa. Es el principal tribunal de crímenes de guerra del mundo, la Corte Penal Internacional. Hoy ese organismo emitió órdenes de arresto asegurando que Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, emplearon la inacción como método de guerra al restringir la ayuda humanitaria y atacaron intencionalmente a civiles en la campaña de Israel contra Hamas en Gaza. Acusaciones que las autoridades israelíes negaron de inmediato. Eso es un acto antisemita que tiene como único objetivo disuadirnos de ejercer nuestro derecho natural a defendernos de nuestros enemigos que se levantan contra nosotros para destruirnos. Pero Israel no es el único acusado de crímenes de guerra. El líder del grupo terrorista Hamas, Mohamed Diaf, también. El tribunal considera que participó en asesinatos, violaciones, torturas y la toma de rehenes que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación con los ataques del 7 de octubre del 2023 que desencadenaron la ofensiva de Israel. Aunque las órdenes ponen a Netanyahu y Galán en la lista de buscados a nivel internacional, la ejecución de estas acciones se enfrenta a limitaciones prácticas, ya que ni Israel ni su aliado principal Estados Unidos son miembros de la CPI y no suscribieron lo que se conoce como el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma establece que cada uno de los firmantes
se vuelve una suerte de órgano ejecutor de las decisiones que tome esa corte. Francia ya señaló su intención de cumplir con el fallo si Netanyahu pisa su territorio. La Casa Blanca, por su parte, dijo que rechaza la decisión. Seguimos profundamente preocupados por la prisa del fiscal para solicitar estas órdenes de arresto y los errores procesales preocupantes que llevaron a esta decisión. Estados Unidos ha sido claro en que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto. Mientras Israel niega la jurisdicción de la CPI y considera la medida un ataque político, Hamás acusa a la Corte de equiparar a víctimas con perpetradores. Ahora tocará a los jueces decidir si las pruebas justifican emitir oficialmente las órdenes. El tribunal no cuenta con una policía propia para ejecutar las órdenes de arresto y depende de la cooperación de los Estados miembros. A pesar de esto, la amenaza podría dificultar los viajes de Netanyahu y Galán al extranjero. Regreso contigo, Ilia. Gracias, Lourdes. Y en más noticias internacionales, la Fuerza Aérea Ucraniana informó que Rusia lanzó un misil balístico intercontinental durante su última ofensiva. El proyectil puede transportar ojivas nucleares, viajar a más de 18.000 millas por hora y alcanzar casi 10.000 millas de distancia, es decir, perfectamente podría llegar a territorio estadounidense. El impacto de un misil como este podría destruir un área de 3 millas de diámetro y su onda expansiva provocaría daños a más de 12 millas de distancia, causando quemaduras graves debido a la radiación. En Brasil, la Policía Federal informó que acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas por intentar un supuesto golpe de Estado para mantenerlo en el cargo tras su derrota electoral en el 2022. El fiscal general decidirá si esta procede con las acusaciones y somete a juicio al expresidente o si desestima la investigación. El gobierno australiano pretende prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años para protegerlos de contenidos nocivos. La medida viene a raíz de que una joven de 12 años se quitó la vida por el acoso en redes sociales. El objetivo de la prohibición, que ahora debate el Parlamento, es ayudar a los padres a poner límites a sus hijos en esas plataformas. El recién electo fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, tiene numerosos retos que enfrentar cuando asuma el cargo. Además de la seguridad pública, golpeada por una ola de asaltos y robos, va a participar en el proceso de resentencia de los hermanos Menéndez. En exclusiva, Dulce Castellanos habló con Hochman. El fiscal electo del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, asumirá el cargo con muchos temas que abordar. Ante la mayor preocupación de los angelinos, que es la seguridad pública, dice que rechazará las políticas del fiscal George Gascón. So if you see some kid stealing just under $950, there was a DA policy that said he will never be prosecuted. Asegura que buscará crear mayor seguridad para los vendedores ambulantes que han sido blanco de ladrones. If they set up a street vending spot in a particular neighborhood, often a gang controls that street, or sometimes they're in between two gangs. And so in order to operate, they got to pay a certain percentage of what they're making to the gang. That has to stop. Hochman también tomará el control del caso de los hermanos Menéndez, quienes tienen una audiencia para una nueva sentencia el próximo mes. Dijo que si llegase a estar preparado con una decisión, se presentará en la corte. My predecessor has recommended 50 years to life as a potential sentence. And in order to decide whether or not that is the correct result, here's what I'm going to do. I'm going to do a thorough review of the facts and the law. Su expectativa es que la publicidad del caso empodere a otras víctimas de abuso sexual. I'm hoping, again, that the Menendez case can have long-term positive effects to others that might have suffered from sexual abuse or sexual violence or domestic violence, that they understand that they can come forward to law enforcement, come forward to the district attorney's office to get justice for the harm they have suffered. Los hermanos tendrán una audiencia el 25 de noviembre para la petición de habeas corpus, que podría revertir sus condenas. Algunos miembros del público podrán acudir a la audiencia y serán seleccionados por medio de una lotería. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y para terminar, algo que a muchos les parece increíble, pero es cierto. Una banana natural pegada con cinta adhesiva a la pared alcanzó un valor récord de $6.200.000. Los pagó el dueño de una empresa de criptomonedas. Es la obra Comediante del artista Maurizio Cattelan. La venta incluye también un certificado de autenticidad e instrucciones sobre cómo reponer la fruta. La primera vez que el artista vendió esta obra fue en el 2019 por un valor
de $120,000. ¿Y usted qué haría? Con la banana en la pared. Nos despedimos hasta mañana. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.